Mi nombre es Rubén Furman y yo conocí a Román Metaverri en el colegio secundario, donde compartimos militancia estudiantil, luego militancia política, jornadas de agitación callejera, campamentos. Incluso estuvimos en la noche de los bastones largos, o, bueno, por lo menos en la previa, porque ese 29 de julio de 1966, que el general Onganía intervino en las universidades nacionales, con un grupo de compañeros, nos fuimos hasta la Facultad de Ciencias Exactas, que quedaba exactamente en la misma manzana que el Colegio Buenos Aires, Nacional de Buenos Aires, donde íbamos nosotros, y a ver qué se podía hacer. Y estuvimos en las asambleas desde la media tarde hasta eso de las 10 de la noche, cuando la asamblea determinó, entre otras cosas, que los menores, que éramos nosotros del colegio, nos teníamos que retirar porque la policía estaba a punto de entrar. Bueno, nos salvamos así de que nos detuvieran y nos dieron unos garrotazos. A Román lo asesinaron el 28 de noviembre de 1979 en el interior de la redacción de dos periódicos del Partido Comunista que se editaban clandestinamente en esa época. Uno se llamaba Informes y el otro Coincidencias. Y funcionaba la redacción bajo el aspecto de una empresa comercial en un departamento alquilado en Recoleta. Y bueno, se nota que a él lo siguieron y desde el taller gráfico ingresaron, estaba solo, no pudo defenderse y lo ahorcaron. Lo ahorcaron con una tanza de nylon, método mafioso si los hay, y para hacer más horrible la escena, lo desnudaron y lo colgaron de una ducha del baño, como para que alguien pudiera creer de que se había suicidado. Es uno de los pocos, si no el único, eh, asesinato, víctima del terrorismo de Estado que yo recuerde dentro de una redacción. La mayoría de los compañeros, casi 200, fueron secuestrados en sus casas, en la calle, en las puertas de su trabajo, pero nunca dentro de la redacción, que es de donde lo mataron a Román. Es un caso, insisto, excepcional. Solamente recuerdo algo parecido, que fue el asesinato del periodista José Domingo Colombo, que era secretario de redacción del diario Norte de San Nicolás, y fue asesinado por la AAA en el año 1975, antes del golpe, cuando fue la entonces célebre huelga de los trabajadores de Asindar de Villa Constitución, el Villazo, donde, bueno, después de una, una larga lucha de los trabajadores que estaban conducidos por una lista de izquierda, ingresaron las patriotas sindicales, ingresó la AAA, la Fuerza de Seguridad, y produjeron detenciones y asesinatos en Villa y en San Nicolás, la localidad vecina, y allí, bueno, a Colombo, que era secretario del periódico Norte de San Nicolás, lo asesinaron en su propio escritorio de trabajo. Entró un matón y le pegó un escopetazo. El asesinato fue además de Román, por así decirlo, tardío, porque ya había pasado la brutal ola de secuestros del año 76, 77 e incluso hasta el 78. Eran casos puntuales en el año 79 y bueno, ya había estado incluso la CID, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires, en Argentina, dándole visibilidad internacional a las vulneraciones gravísimas de los derechos humanos en el país. Román había trabajado, incluso participado en la cobertura que estos periódicos habían hecho de esa presencia conmovedora de las filas en la Plaza de Mayo, en realidad frente a la
a la OEA en la Avenida de Mayo, donde se recababan las denuncias. Los familiares llevaban sus denuncias. Fue un crimen que tuvo poca resonancia, ninguna en la prensa comercial. Recuerdo solamente el editorial completo que escribió Robert Cox en Buenos Aires Herald, como lo hacía siempre frente a este tipo de hechos. Naturalmente las agencias internacionales levantaron las denuncias y la voz de Ariel Delgado. Y no recuerdo en Radio Colón y no recuerdo mucho más. Pero hubo naturalmente, como era un asesinato, hubo una causa judicial, el cuerpo fue entregado y la causa se cajoneó como era habitual en esos tiempos. Pasaron los tiempos, pasaron los años. En 1983, con la vuelta de la democracia, el presidente Alfonsín crea la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, y que sirvió como repositorio de la enorme cantidad de denuncias que sirvieron luego de base para la acusación en el histórico juicio de los comandantes. Y en esa CONADEP, en esa comisión, se presenta un particular que dice saber algo de este asesinato de Román Mentaverri, y porque por boca de un gerente de relaciones industriales, que era un coronel en actividad, de un frigorífico, se había enterado de que en el crimen, el hijo del periodista del periódico Informaciones, no Informe, lo habían cometido dos tenientes de apellido Cardoso y Bertier. Y esta denuncia quedó registrada en el archivo 3007 de la CONADEP, pero tampoco tuvo desarrollo. Pasaron los años nuevamente, se iniciaron los juicios, se terminaron, se reabrieron. Y en el año 2008 se celebra el juicio de la causa Sampaio Barragán, que fue un juicio muy comentado en su momento porque era la primera vez que una hija apropiada, hija de la pareja Sampaio Barragán, sus papás estaban secuestrados y ella había nacido en cautiverio, denunció y demandó a su apropiador. Y en la causa aparece un teniente Bertier, entonces ya capitán, retirado, como la persona que presuntamente había entregado la nena Eugenia Sampaio Barragán a sus apropiadores. Bueno, el teniente Enrique Bertier, capitán retirado, fue condenado a 10 años de cárcel por el delito de ocultamiento, no de la apropiación propiamente, sino de ocultamiento, porque él sabía el origen de la bebé, y fue condenado a 10 años de cárcel, una pena menor, si se calcula que de alguna manera todo el circuito de desapariciones en el ámbito del Regimiento 3 de la Tablada, donde ambos tenientes se integraban la compañía de inteligencia, vale decir, la que realizaba todos los operativos sucios en la región. Él tenía que ver, estaba involucrado en todo eso. De hecho, bueno, fue condenado por este hecho a 10 años, ya que si no murió, debe estar en libertad, naturalmente. Y tenemos otro caso de impunidad confirmado. Yo quiero decir simplemente, bueno, además de que Román fue un amigo del alma, él había dado un paso adelante porque él tenía un trabajo seguro en el Banco Provincia, y lo había dejado porque había sentido la necesidad
bueno, de dar testimonio, de tener algún tipo de participación en un momento política en un momento tan oscuro. Y había abandonado ese trabajo y había ido a trabajar a la prensa clandestina con los riesgos correspondientes. Eh, lo había hecho entre otras cosas porque él conocía bien el trabajo que debía hacer, que era el trabajo del taller, era algo que él sabía hacer porque lo había hecho en otras publicaciones políticas y estudiantiles, que era ir al taller como se hacía en ese entonces, se entregaba el material, se componía en plomo, se sacaba una muestra en las galeras, que volvían a la redacción, se corregían y de allí volvían nuevamente al taller para su impresión. Se nota que el taller era un taller legal, como todas las publicaciones clandestinas que se imprimen en talleres legales, y de amigos o de enemigos, pero en talleres legales. Y bueno, se nota que allí lo ubicaron y lo pudieron seguir hasta esta oficina donde lo asesinaron. Román tenía 30 años, tenía un hijo a punto de nacer que no conoció y estaba terminando la carrera de Ciencias de la Educación, y su nombre no solamente integró desde el primer momento la lista de trabajadores de prensa víctimas del terrorismo de Estado, sino que también quedó registrado en las aulas de la facultad donde él estudiaba y estaba a punto de recibirse. Y naturalmente en la memoria de todos sus amigos, sus compañeros, que no olvidamos y tampoco perdonamos.